Muchas bendiciones, amados hermanos, amigos. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor este día miércoles 9 de agosto. Un mes bastante precioso, un mes bastante activo, podría decir. En el caso mío, dentro de mi familia, el pasado lunes pues estuvimos dándole gracias a Dios por un año más de vida que le dio a mi esposa. El domingo pasado también, el mismo 6 de agosto, en la congregación, un grupo de hermanas se pusieron de acuerdo y estuvieron compartiendo con ella y haciéndole sentir bastante bien. Gracias a Dios por todo esto. Este fin de semana que viene, bueno, estamos con nuestros hijos, con la familia, y al mismo tiempo también felicitaciones y muchas bendiciones también para mi sobrina en El Salvador, que cumple años también este mes de agosto, el día 13, y posteriormente mi hija Carmen Lisset, que está de cumpleaños también el día 17 de agosto. Así es que la parte de mi familia que son de agosto, mi hermana María de los Ángeles también en El Salvador cumpliendo años, así que muchas bendiciones, muchas felicitaciones para todos. Y bueno, entramos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer una vez más con lo que arrancamos la semana pasada, este estudio sobre los dos testigos del Apocalipsis. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice la santa palabra de Dios: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que estuve haciendo mención que son 3 años y medio. Recuerde, la gran tribulación tendrá un tiempo de 7 años, y aquí ya se está hablando que durante la mitad de esa gran tribulación, por 3 años y medio, va a ser, van a hollar la ciudad los gentiles. Aparte de eso, dice también: y daré a mis dos testigos, que eso es lo que estamos enfatizando, que profeticen por 1260 días. Es un equivalente a 3 años y medio también. O sea que va a ser hollada la ciudad santa por 3 años y medio, pero por 3 años y medio también los dos testigos de Dios van a estar profetizando para completar ese tiempo de 7 terribles años de gran tribulación. Dice: vestidos de silicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. No dice de que estaban, no dice de que estarán, sino que están en un presente. Es decir, estos dos testigos son comparados a dos olivos, son comparados a dos candeleros que están siempre en pie delante del Dios Todopoderoso, del Dios de la tierra. Y arrancamos la semana pasada considerando al primero de estos dos testigos, que es Elías. Estuve haciendo mención de dos profetas, de dos hombres de Dios más admirados en todo el pueblo de Israel, por la razón de que Elías fue aquel profeta que no conoció muerte. Y por otra parte, Moisés, que fue por medio de quien el Señor entregó la ley escrita. Moisés, aquel siervo el cual Dios utilizó para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Tiempo tormentoso, tiempo difícil, tiempo de angustia, tiempo de desesperación, tiempo de cadenas, tiempo de humillación, tiempo de hambre, tiempo de látigo, tiempo de muerte. Entonces Dios toma a Moisés y lo usa para su gloria, sacando al pueblo de Israel de Egipto. Este Moisés es aquel que está ligado 100% a las 10 plagas que Dios tuvo que
permitir en Egipto para que de esa forma Faraón bajara su cabeza y dejara a Moisés tomar a su pueblo Israel y sacarlo de Egipto. Recuerde de que cuando se dieron estas 10 plagas, hasta ese momento Faraón estaba con un corazón totalmente endurecido. Estaba de una forma, mire, todo esto lo podemos considerar en los capítulos 7 hasta el capítulo 12 del libro de Éxodo. Es ahí donde se desarrollan estas plagas terribles en el pueblo de Egipto. Israel, por su parte, estuvo siendo resguardado en todo momento por mano poderosa de Dios. Y el primer acto sublime que encontramos aquí es cuando Moisés hace de que las aguas, por mandato de Dios, por poder de Dios, no por el poder del palo que tenía Moisés en su mano, no, era precisamente por el poder de Dios, que el agua en todo Egipto se convierte en sangre. Y no solamente el agua del famoso río Nilo, sino que el agua que estaba en todo el territorio de Egipto. Allí el agua se convierte en sangre, hay muerte de todos los animales que estaban en esas aguas. El olor era impresionantemente molesto, fastidioso. Pensemos por un momento 7 días sin agua para bañarse, sin agua para comer. ¿Cómo le harían entonces en esos 7 días? Donde quiera que ellos iban a buscar agua, lo único que encontraban era precisamente agua convertida en sangre. Los ríos, los lagos, todas las fuentes, los pozos, agua almacenada en cisternas, agua almacenada en cubetas, recipientes, vasijas, todo convertido en sangre. Ahora, al suceder esto que Dios hizo por medio de Moisés, todos los animales, repito, que estaban en las aguas murieron. Todo mundo pasó una sed impresionante, 7 largos días. Si usted se ha fijado, siempre que yo me siento acá a entregar la palabra, siempre tengo un vaso con agua. Se seca la lengua de tanto hablar, la presión, los nervios, aunque me dicen que no se me nota, pero siempre los nervios están ahí como apretándome. Necesitamos agua. Bueno, vayámonos a Egipto, 3600 años atrás de nosotros, y encontraremos una sed sin precedentes. Ahora, el objetivo de todo esto era mostrar al mundo, precisamente fue el objetivo primordial de Dios, de que aún en medio del reinado en ese tiempo del faraón en contra del pueblo santo de Dios, el Señor tenía control de todas las cosas. Y es exactamente lo mismo que va a ocurrir en lo que el mundo está por vivir, la gran tribulación. Dios tiene el control. Dios tiene hasta el último detalle puesto en su orden cronológico, en su orden planificado desde tiempos antiguos. Dios va a dar a conocer que Él es el amo y Señor de toda la creación y que Él está en control de todo. Aparte, estos hombres, Moisés y Elías, son los que son mencionados precisamente en Apocalipsis, que serán hombres a quienes Dios les dará gran autoridad. Estuvimos considerando el caso de Elías y ahora pensemos en el caso de Moisés. Veámoslo de esta forma. Para Israel, Moisés y Elías son los 2 profetas máximos. Ahora, si nosotros tratamos de visualizar la gran tribulación y vemos que en el territorio de Israel está Moisés y está Elías, enviados de parte de Dios para que profeticen por 3 años y medio, pensemos en el gran alcance que habrá
en medio del pueblo santo de Dios. Muchos israelitas, muchos judíos tienen conocimiento de estos dos profetas. Pero pensemos por un momento, salgámonos de la gran tribulación y vengámonos a nuestros días o a nuestro tiempo, mejor dicho. Si tuviéramos nosotros que pensar en siervos o siervas de Dios que causaron un impacto fuerte dentro del pueblo cristiano, ¿a quiénes podríamos recordar? Especialmente aquellos a quienes el Señor ya llamó a su presencia. Yo pienso que a nivel latino pensaríamos en un Gigi Ávila, ese hombre que andaba con su mano levantada y proclamando el evangelio del reino de Dios, tremendo evangelista. Si nosotros nos vamos a pensar en los tiempos de avivamiento gloriosos para la iglesia cristiana y nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica y encontramos muchos hombres y mujeres de Dios. El caso de William Seymour en la calle Azusa en California, donde surgió un avivamiento impresionante, el derramamiento del Espíritu Santo. Hablar de Smith Wigglesworth, un ministerio evangelístico, una enseñanza impresionante. ¿Qué tal hablar de aquella mujer de apellido Kuhlman en los Estados Unidos? Que cuando ella se paraba hablaba con autoridad, Dios la usaba de una forma maravillosa. ¿Qué tal si nos vamos a Europa y pensamos en el caso de Juan Wesley, de quien se dice que iba a las fábricas temprano en las mañanas a ver cuando los hombres empezaban apegados a sus labores, a sus trabajos, y él con solamente verlos por detrás, el poder de Dios se manifestaba de una forma gloriosa que aquellos trabajadores caían de rodillas y empezaban a arrepentirse y a buscar de Dios. ¿Qué tal si hablamos de una administración poderosa como la de Carlos Spurgeon? Cuando la gente se amontonaba y no cabía la gente, no podían entrar todos porque era demasiada la gente que llegaba a recibir palabra. Momentos preciosos que la iglesia ha vivido. Pensemos por un momento, ¿qué tal si el Señor enviara de nuevo a Carlos Spurgeon ahora en nuestros días? ¿Qué tal si el Señor levantara nuevamente a William Seymour? ¿Qué tal si el Señor levantara a este predicador famoso que entregaba palabra de una forma impresionante, William Seymour o Smith Wigglesworth? Hombres y mujeres de Dios. ¿O qué tal si nos vamos a ver los avivamientos en Sudamérica, los avivamientos en África? ¿Qué pasaría en estos momentos si Dios enviara nuevamente a estos hombres y mujeres que Él utilizó en el pasado y volvieran a la vida y aparecieran entre nosotros? Nosotros hemos escuchado de ellos y quedaríamos altamente impresionados. Bueno, pensemos en Israel. ¿Qué va a pasar cuando el Señor en medio de la gran tribulación levante a Moisés y levante a Elías, los envíe nuevamente y empiecen a presentarse ante el pueblo de Israel y a decir: arrepentíos? Yo ya no vengo con el espíritu de Elías porque yo soy Elías. ¿Usted se imagina qué va a ocurrir en Israel? ¿Qué va a pasar con todos aquellos judíos que han estado manteniéndose firmes y fieles a la ley de Moisés, y Moisés venga y les diga: yo en una oportunidad escribí y les dije, profeta como yo les levantará el Señor, a él oiréis? ¿Por qué no han escuchado al Cristo de la gloria? ¿Por qué no han escuchado a Jesús, el único Hijo de Dios? Yo soy Moisés. Y aquí está Elías también. Hemos sido enviados para ministrarles y profetizarles a ustedes. ¿Usted se imagina lo que va a ocurrir en Tierra Santa? El anticristo ya va a estar manifestado. Y estos dos personajes aparecerán para darle un nuevo sentido a la vida espiritual del pueblo de Israel. Estamos hablando de dos personajes
que han influido en gran manera. Por medio de Moisés tenemos la ley de Dios escrita, que hasta el día de ahora en muchos países del mundo esa ley se mantiene. Moisés y Elías son los que se van a presentar en la gran tribulación para que por 3 años y medio hagan volver el corazón del pueblo de Dios a Dios. Y lo más impresionante es que no solamente van a ser Moisés y Elías, sino que también habrán 12,000 escogidos de cada tribu de Israel, los famosos 144,000 sellados. Estos del mismo modo van a andar por todo el mundo. Ojo, Moisés y Elías solamente en el territorio de Israel, en el Medio Oriente. Los 144,000 regados por todo el mundo. Y estos son los que van a llevar la palabra de Dios. Y Dios va a permitir un avivamiento como jamás se haya experimentado. Ya a estas alturas del estudio, desde la semana pasada hasta este momento, culmino con el tema de los 2 testigos y entramos a otro tema que se llama los 144,000 sellados del Apocalipsis. Esto nosotros lo vamos a ver considerando 3 de los más importantes propósitos de la gran tribulación. Y encontramos en el libro de Isaías capítulo 13, versículos 9 al 16, el primer propósito, que es poner fin a la maldad y poner fin a los malvados, a los pecadores, en el tiempo de la gran tribulación. La Escritura habla de una forma impresionante que si uno dice si esto ocurriera en nuestros días sería un tiempo caótico. Mire, lo que estamos viviendo en nuestros días es caótico. Las temperaturas más altas registradas en nuestro planeta en este pasado mes de julio. En unas partes grandes incendios, en otras partes inundaciones, en otras partes Suramérica. Estamos en todo lo que es el hemisferio sur, estamos viviendo invierno, mientras en el hemisferio norte es verano, pero el invierno en algunos lugares de Suramérica han sido más veranos que invierno, y esto llega a desestabilizar el proceso normal de la vida, tanto en la tierra como en el aire. Estamos viviendo tiempos caóticos, pero lo que menciona Isaías sobre la gran tribulación es todavía más difícil de poder contenerse. Dice: he aquí el día del Señor viene, día terrible de indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y arrancar, raer, estirpar de ella a sus pecadores, dice el Señor. Versículo 10, por lo cual, escuche, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, dice el Señor, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Versículo 3, escuche: porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada.
Y dice el versículo 16, y aquí es donde están las palabras mismas del Señor Jesucristo, refiriéndose a la gran tribulación, cuando dijo: ay de las que críen y de las que estén encintas en aquellos días, porque serán días muy difíciles. Versículo 16 de este pasaje de Isaías dice: sus niños serán estrellados delante de ellos. Una de las cosas que tenían en tiempo antiguo los conquistadores, los invasores de pueblos, llegaban y tomaban a los niños y la cabecita se las reventaban contra las piedras. Y el Señor dice: sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas, y continúa hablando solamente cosas feas. Ese es el primer propósito. Aparte de eso, el tercer propósito, y el segundo, ahí es donde vamos a entrar hoy día. El tercer propósito es ponerle fin al poder del pueblo santo, poner fin al poder del pueblo de Israel. Son una nación poderosa. Pero la gran tribulación, su tercer propósito de Dios es ponerle fin al poder del pueblo santo. Capítulo 11 de Daniel, capítulo 12, versículo 7 dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, todo ese orgullo, toda esa prepotencia de mucho judío va a llegar a su fin. Y el segundo propósito, y es aquí donde entramos, es poder traer un avivamiento mundial en medio de la gran tribulación. Esto lo encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Este capítulo 7 de Apocalipsis está dividido en dos partes. Versículos 1 al 8 es donde se presenta por medio de quiénes es que el Señor va a llevar adelante ese gran avivamiento. Y los versículos 9 a la parte final, que es el versículo 17, es ahí donde se da a conocer el resultado de la administración de los misioneros por todo el mundo. Dice el versículo primero, Apocalipsis, capítulo 7, recuerde. Después de esto, dice Juan, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. No habrá viento para nada. Naves como estas, que son de tiempos antiguos, es una réplica, por supuesto. Estas se movían con base al viento en el mar. El viento mueve las aguas, el viento mueve los árboles, el polen de las flores es llevado de un lugar a otro por medio de los vientos. Las temperaturas de la tierra son reguladas por medio del viento. Esperamos el viento muchas veces, no muy fuerte, pero tampoco que no haya, pero sí necesitamos el viento. Y el Señor dice de que no va a haber viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, dice, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, dice, 144,000 sellados. De todo el mundo, no, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Del versículo 5 empieza diciendo: de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí,
Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, 12,000 sellados de cada uno. Ahí falta una tribu. Falta la tribu de Dan. No es mencionada que de esa tribu van a salir 12,000 sellados. Anteriormente estuvimos considerando el origen del anticristo y posiblemente, muy posible, que de la tribu de Dan surja el anticristo. Las razones las estuve explicando anteriormente para que el pueblo de Israel lo pueda aceptar. Recuerde de que el anticristo va a venir a hacer un tratado de 7 años, un pacto de 7 años con Israel y con el mundo prácticamente. Y para que los judíos lo acepten, el que se siente allí, el que llegue a tratar de legislar, a gobernar, tendrá que ser judío. De lo contrario, no le darán entrada. La tribu de Dan no es mencionada acá. El resultado de la evangelización mundial la vemos en los versículos 9 al 17, donde dice: después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escuche, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, dice Juan: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Ya no tendrán hambre ni sed. Escucha, esto es clave. Esto es importante considerarlo para el tiempo de la gran tribulación. Porque los que van a alcanzar salvación van a ser aquellos que van a negarse a tener la marca de la bestia, del anticristo. Y quienes no tengan la marca, dice la Escritura que no se les va a permitir ni comprar ni vender. Es decir, estos van a atravesar un tiempo difícil durante la tribulación, pero bendito sea el Señor. Los 144,000 sellados de 12,000 de cada tribu de Israel irán por el mundo entero predicando la palabra y llamando a las gentes al conocimiento del Hijo de Dios. Y por no haber recibido esa marca del anticristo, van a pasar hambre y van a pasar sed. Pero después el Señor extenderá su tabernáculo. Y por eso dice este versículo 16: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, bendito sea el Señor, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es lo que la Escritura nos habla de los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Consideremos por un momento que todo está en los planes de Dios.
toda obra de Dios es perfecta. ¿Por qué el Señor no va a considerar evangelistas de cualquier lengua, de cualquier tribu, de cualquier pueblo, de cualquier nación, sino que precisamente tendrán que ser 12,000 de cada tribu de Israel? Humanamente hablando, pensemos por un momento, y esto está puesto de manifiesto. ¿Cuánto tiempo lleva formar a un cristiano en misionero? Lleva tiempo. No es cosa de que alguien dice, acepté al Señor ahora, agarro mi Biblia y me voy por el mundo de misionero. Hay quienes así lo hacen. Pero para formar un buen misionero, por eso el Señor ha puesto maestros dentro de los 5 ministerios de gobierno de la iglesia. Y los maestros están para formar, escrituralmente hablando, intelectualmente hablando, pero también emocionalmente. Es decir, formar gente para la obra del ministerio. Y un misionero no se hace en cuestión de 2 días. Para formar un misionero, las personas que sienten el llamado o tienen el llamado de Dios para las misiones, muchos de ellos van a los institutos bíblicos y ahí se preparan. Ahí se les da una formación escritural, académica, en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto lleva aproximadamente de 3 a 4 años. Después que han sido preparados, hay que seguir con la preparación, porque estamos hablando del avivamiento mundial. Piense por un momento usted, de habla hispana, si usted tiene que ser formado o formada, hermana, como misionero o misionera, y tiene que ser enviada, qué sé yo, a Papúa Nueva Guinea. ¿Usted habla ese idioma? No, ni sé, no tengo ni la menor idea. Ok, le vamos a formar académicamente primero. Va a estar 4 años en el Instituto Bíblico Teológico Profundo de la Administración del Espíritu Santo para que aprenda palabra. Ok, después de ese tiempo viene el tiempo de formación, de preparación para que usted esté en la capacidad de poder ir a Papúa Nueva Guinea. Primero tiene que conocer el idioma de esa gente, tiene que llegar a aprender lo básico para llevarles palabra a ellos, tiene que aprender de la cultura, de las costumbres, de las comidas, de la forma de vida de ellos. Y esto lleva otros 3 o 4 años. Estamos hablando de 6 a 8 años de formación. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se le haría en la gran tribulación si solamente dura 7 años la gran tribulación? Por eso la Escritura nos dice de que van a ser 12,000 escogidos, 12,000 sellados de cada tribu de Israel. ¿Por qué razón? Porque los judíos ya tienen una preparación escritural. Mire qué triste, esto es triste lo que voy a decir. Pero yo en este tiempo, en estos años de ministerio, he conocido hermanos y hermanas en las iglesias con más de 20 y hasta más de 30 años de estar llegando a recibir palabra semana tras semana. Cuando se les ha pedido de que hagan algo, dicen, no estoy preparado, no estoy preparada. ¿Puede usted presentar el plan de salvación? Si tuviera que darlo, le voy a contar mi testimonio, su testimonio es especial. Bendito Dios por el testimonio que el Señor nos ha dado. Pero tiene conocimiento escritural para dar a conocer el plan de salvación a una persona incrédula. ¿Sabe usted de dónde arrancar para que la persona venga al arrepentimiento de su vida pecaminosa y aceptar a Cristo en su corazón? Dice, ¿yo para qué voy a aceptar al Señor? Bueno, porque a mí me dijeron, ¿verdad? Y como me dijeron, yo acepté al Señor. ¿Pero por qué? Es triste en las iglesias. El cristiano estándar, el cristiano común, no tiene conocimiento profundo de las Escrituras. En cambio, los judíos, ellos se esmeran, ellos luchan por el conocimiento de la palabra. Y no solamente eso, los judíos están regados por todo el mundo.
Cuando sea ese momento y el Señor los llame y los selle el Espíritu Santo, estos se levantarán y va a ser un tiempo de formación prácticamente casi instantánea, cuando ellos tengan que traer todo el Antiguo Testamento, que ya lo tienen muy conocido en su mente y corazón, para traerlo al Nuevo Testamento y llamar a las gentes al arrepentimiento. Va a ser un avivamiento sin precedentes, porque dice la Escritura, hemos estado viendo de que en aquel entonces va a haber gente, una gran multitud como las muchas aguas, y que hasta un anciano le preguntó a Juan y le dijo: ¿y estos quiénes son? Y yo no sé, tú lo sabes, Señor, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de toda raza. Van a haber multitudes y multitudes tras multitudes buscando la presencia del Cordero. ¿Quiénes lo van a llevar a cabo? Precisamente 12,000 judíos de cada tribu de Israel. Ellos tienen el conocimiento escritural. Ellos tienen además conocimiento de por lo menos 2 o 3 idiomas. Hay judíos que hablan hasta 5 idiomas. Y a veces nosotros, con tantos años de vivir en estos países, nos sentimos como apretados para dar a conocer la palabra. Pensemos en los judíos. Se van a levantar con la unción del Espíritu Santo y van a llevar adelante el plan de evangelización mundial como nunca antes se ha visto. Los 144,000 sellados para todo el mundo, y Moisés y Elías para el pueblo de Israel. Esto va a ser más que emocionante en el reino de Dios, pero esto va a ser como una espina, como una lanza, como una espada clavada en la espalda del anticristo y del demonio, porque habrá gente, multitudes que vendrán al conocimiento de Dios. Todo esto se vivirá cuando usted y yo, como parte del pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, seremos levantados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y aquí en esta tierra, en el Medio Oriente, Moisés y Elías de nuevo, y en todo el mundo, 144,000 sellados. Sigamos preparándonos, sigamos buscando la presencia de Dios, sigamos enfatizando en la búsqueda del Espíritu Santo y en el conocimiento de la santa palabra de Dios. Y cuando esto se lleve a cabo, es lo que dijo el Señor en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por medio de quiénes? De los 144,000 sellados. Amados en el Señor, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que el Espíritu Santo inunde sus mentes y corazones, y sigamos avanzando en este caminar que tenemos por delante. Nos vemos la próxima semana con otro precioso tema del tiempo del fin. Hasta luego y bendiciones.